26 de junio de 1944. Cherburgo, en el noroeste de Francia. Son las 11:47 de la mañana. El último comandante de la guarnición alemana acaba de firmar el acta de rendición. Apenas puede mover la mano. Al mirar a través de la ventana destrozada que hay detrás de él, el puerto presenta tal estado de destrucción que parece haber sido provocado a propósito. Y así es. Las grúas se retuercen como dedos rotos contra el cielo gris. Los muelles de piedra se han reducido a polvo a la altura de la línea de flotación. 22 barcos habían sido hundidos deliberadamente en posiciones calculadas con precisión para bloquear todos los canales de navegación. El agua estaba llena de escombros, una capa de petróleo y las siluetas negras de las máquinas sumergidas. En algún lugar bajo la superficie, 134 minas magnéticas esperaban en silencio. El oficial alemán que ordenó todo esto, el contraalmirante Walter Hennecke, había sido hecho prisionero 36 horas antes. Sería condecorado con la Cruz de Caballero por este logro. Berlín lo calificó como una obra maestra de la destrucción. La estimación oficial de la Wehrmacht era fría y segura de sí misma. Este puerto no estaría operativo durante al menos 6 meses. Los ingenieros que diseñaron el sabotaje habían tenido en cuenta todas las variables: cada grúa, cada compuerta, cada ayuda a la navegación, cada elemento estructural que una fuerza de ocupación pudiera necesitar. Habían creado un rompecabezas sin solución. Frente a los escombros, un teniente coronel estadounidense de 29 años, llamado Doswell Gulat, se encontraba de pie al borde de lo que antes era el muelle principal, contemplando el mismo puerto. Llevaba un cuaderno en la mano. Tenía a su disposición ingenieros que llevaban 4 días sin dormir. No disponía de ninguno de los equipos de rescate especiales que, en teoría, eran necesarios para la tarea. Tenía 20 días. Para comprender lo que costaron esos 20 días y qué se salvó, debemos remontarnos 3 semanas atrás, a la mañana del 6 de junio y a la decisión logística más importante de toda la campaña occidental. El desembarco de Normandía no era, ante todo, un problema militar. Era un problema de abastecimiento disfrazado de problema militar. El día D, 156.000 soldados aliados desembarcaron en 5 playas. En 3 meses, los planificadores necesitaban más de 1 millón de soldados en Francia, armados, alimentados y provistos de combustible y equipo, para avanzar hacia el este del continente. Cada tanque necesitaba diésel, cada rifle necesitaba munición. Cada herido necesitaba vendajes y morfina transportados en frío desde el Canal de la Mancha. Los cálculos eran implacables. Para mantener en pie un grupo de tropas de tal magnitud, los aliados tenían que introducir en Francia aproximadamente 26.000 toneladas de material de abastecimiento cada día. Los puertos Mulberry, instalados frente a las playas, solo podían soportar una parte de ello. Y eso solo con tiempo tranquilo. Las propias playas eran una trampa logística. Las mareas, las aguas poco profundas, la cruel ineficiencia de transferir la carga de grandes buques a pequeñas embarcaciones y a continuación a la arena. Las duras condiciones se hacían evidentes desde todos los ángulos. La respuesta era Cherburgo. En la costa de Normandía, era el único puerto de aguas profundas capaz de acoger a los buques Liberty que transportaban la producción industrial de la guerra al otro lado del Atlántico. Sin que Cherburgo cumpliera su función, el calendario de los aliados no avanzaba. Se colapsó. Cada semana que el puerto permanecía cerrado suponía unas 300.000 toneladas de material que no se podía entregar. El combustible almacenado habría permitido mantener las operaciones de ataque durante unos 60 días tras la caída del puerto. A partir de ahí, el avance se detuvo, independientemente de cuántas personas tuvieran un rifle o de cuántas divisiones estuvieran listas para marchar hacia el este.
Si te interesan este tipo de historias en las que la logística determina el destino de las guerras sin que se dispare ni una sola bala, suscríbete. Cada vídeo de aquí es un capítulo más que los libros de historia se saltan. En el centro de lo que sucedió después había dos hombres, y ambos procedían de mundos completamente diferentes. El contraalmirante Walter Hennecke era un oficial de carrera de la Marina de 50 años que había servido en la Primera Guerra Mundial. No era un fanático, era algo mucho más peligroso, un profesional. Cuando el mariscal Rommel ordenó el cierre total del puerto de Cherburgo a las fuerzas aliadas, Hennecke no actuó de forma improvisada. Puso en práctica un plan que sus equipos habían preparado durante meses. Los explosivos ya estaban colocados. Las fases se habían ensayado. Un informe de inteligencia británico, redactado 3 semanas después de la toma del puerto, describió la destrucción como la operación de bloqueo portuario más completa y sistemática a la que se enfrentaron las fuerzas aliadas en toda la guerra. El 6 de julio de 1944, 10 días después de la caída de la ciudad, Hitler entregó personalmente a Hennecke la Cruz de Caballero en una ceremonia celebrada en Kurt-Ini. Al otro lado se encontraba el general de brigada Donald Bliss, oficial del ejército de los Estados Unidos encargado de reconstruir Cherburgo. Bliss era un ingeniero graduado en West Point, metódico, imperturbable ante las dificultades y, por naturaleza, incapaz de aceptar que un problema fuera irresoluble. Antes de que cayera la ciudad, había estudiado las fotografías aéreas del puerto. Había solicitado equipos que sabía que no llegarían a tiempo. Tras hacer sus estimaciones, como era característico en él, las revisó a la baja, para así poder superarlas. Su personal lo describía como un hombre que nunca se sorprendía. En el verano de 1944, esa cualidad era más valiosa que cualquier medalla que pudiera ofrecer Berlín. El equipo de reconocimiento que entró en el puerto de Cherburgo el 27 de junio presentó su informe en 48 horas. El informe tenía 61 páginas. La entrada exterior al puerto estaba bloqueada por 7 grandes buques hundidos en posiciones estratégicas, entre ellos una grúa flotante y un buque de carga de 4.000 toneladas. La dársena interior, el único espacio donde podían atracar los buques Liberty, estaba bloqueada por 14 cascos de buques hundidos dispuestos de tal manera que ningún buque con un calado superior a 4 pies pudiera entrar. La gigantesca grúa Titan, que dominaba el horizonte y podía levantar locomotoras desde las bodegas de los barcos, se había volcado directamente al agua. Las 43 grúas de muelle, en total, estaban o bien completamente destruidas, o bien los alemanes les habían desmontado y se habían llevado los componentes mecánicos críticos, o bien las habían arrojado al mar. El dique seco se había inundado deliberadamente. Las compuertas que controlaban el nivel del agua en la dársena interior habían sido voladas con explosivos. La red eléctrica no solo estaba dañada, sino que había sido físicamente eliminada. Cientos de metros de cable habían sido arrancados de los conductos y arrojados o destruidos. Las 134 minas magnéticas planteaban un problema aparte. Como el puerto era muy poco profundo y estaba muy concurrido, no podían ser desactivadas con los buques de desminado tradicionales. Tenían que ser desactivadas una a una por buzos que trabajaban en aguas saturadas de combustible, en condiciones de visibilidad casi nula. Las condiciones eran realmente difíciles. La estimación de los alemanes, 6 meses, un batallón de ingenieros, equipo de rescate especial, una cadena de suministro ininterrumpida, no era pesimista. Era correcta según cualquier criterio convencional. Y los estadounidenses decidieron precisamente ignorar eso. No preguntaron cómo restaurar el puerto correctamente. Solo hicieron una pregunta. ¿En qué estado mínimo
debía estar el puerto para que un solo barco pudiera atracar y descargar su carga antes del 16 de julio? Quedaban 20 días para esa fecha. Este simple cambio de perspectiva hizo posible una gama de soluciones completamente diferente. Los trabajos comenzaron sin que se hubiera eliminado ni siquiera el último francotirador alemán de las zonas occidentales de la ciudad. El 28 de junio, los equipos de rescate que avanzaban entre los escombros en lanchas de goma identificaron en el puerto exterior 3 barcos bloqueados que ofrecían un ángulo que podría resultar útil. Si se derribaban las proas en lugar de levantarlas y transportarlas, un barco podría pasar por los huecos formados junto a las popas restantes. No era una solución elegante, no era segura según los estándares en tiempos de paz. Según la matemática de tiempos de guerra, era potencialmente viable. Este enfoque no figuraba en ningún manual de ingeniería. Funcionó. El primer canal improvisado, de unos 150 pies de ancho, abierto mediante explosivos en lugar de ser despejado, se inauguró el 2 de julio. Los trabajos de desminado continuaron simultáneamente. Los buzos de la Armada, que trabajaban en turnos de 6 horas durante 24 horas en aguas cubiertas de petróleo y con una visibilidad casi nula, podían desactivar aproximadamente 2 minas en cada inmersión. Con el trabajo continuo de 14 buzos en turnos rotativos, según los cálculos, el puerto podría declararse temporalmente seguro en aproximadamente una semana. No era seguro según ningún estándar que un director de puerto aceptaría en tiempos de paz. Era lo suficientemente seguro porque la probabilidad estadística de chocar con una mina durante un solo paso era lo suficientemente baja como para ser aceptable en condiciones de guerra. Lo aceptaron con los ojos bien abiertos, porque tenían que forzar los límites en cada detalle. El problema de las grúas se pasó por alto sin más. Los buques Liberty llevaban sus propias grúas de carga, montadas en cubierta y diseñadas para descargar en caso de emergencia. En condiciones normales, los buques transportaban unas 150 toneladas de carga al día. El objetivo final para Cherburgo era de 8.000 toneladas diarias en todo el puerto. Las cuentas no cuadraban. Sin embargo, el plan no era empezar a pleno rendimiento. El concepto era como un mecanismo de palanca. Utilizar todo lo que funcionara en ese momento, aumentar la capacidad a medida que cada elemento del puerto entrara en funcionamiento y no parar nunca. Este enfoque iba en contra de todos los principios de ingeniería de infraestructuras con los que se había formado a los hombres. Y, al mismo tiempo, era totalmente acertado. La solución estaba casi al alcance de la mano. Y entonces, la noche del 3 de julio, ocurrió algo que nadie había previsto. Pasó una tormenta de intensidad media por el Canal de la Mancha. La velocidad del viento rondaba los 25 nudos, algo que no era extraordinario según los estándares del Canal de la Mancha. La tormenta desprendió 2 secciones de proa destrozadas que los ingenieros utilizaban como muros portuarios improvisados. Estas secciones fueron arrastradas parcialmente al otro lado del canal y echaron por tierra 3 días de trabajo en una sola noche. La tormenta también removió los sedimentos del puerto y puso en peligro la verificación del desminado en 3 zonas distintas que ya habían sido inspeccionadas. Había que volver a bucear en esas zonas, volver a limpiarlas y volver a señalizarlas. Era como si la naturaleza también estuviera poniendo a prueba a estos hombres. Luego contaré lo que pasó, pero primero hay que entender algo sobre la presión bajo la que trabajaban estos hombres. Sin embargo, la mayor prueba aún no había llegado. 8 de julio, 12º día. El canal se había reabierto. Un muelle provisional construido con materiales rescatados del almacén había entrado en funcionamiento en un punto de atraque de la dársena interior. Se habían desactivado 119 de las 134 minas magnéticas.
El general Bliss echó un vistazo al informe diario de avances y se permitió un momento de cauteloso optimismo. Iban por delante. Por los pelos, pero iban por delante. Entonces, el ingeniero portuario le pasó otra hoja. La medición rutinaria de la profundidad del canal interior había arrojado un resultado anormal. A 14 pies bajo la superficie, a unos 200 metros del muelle provisional, había un obstáculo. Un barco Liberty, a plena carga, tenía un calado de poco menos de 16 pies. El barco previsto para el 16 de julio, ya solo quedaban 8 días, pasaría justo por encima de esa posición. Si había un obstáculo a 14 pies de profundidad, el barco encallaría. En un puerto a medio limpiar, un barco rodeado por el riesgo de minas sin confirmar no podía moverse rápidamente. Bloquearía el canal. Todos los barcos que le seguían en la lista no tendrían a dónde ir. Se había pasado la fecha límite. La línea de suministro se había cortado. Todo lo que había más allá de Cherburgo, combustible para los tanques de Patton, munición para la retirada, comida para 1 millón de hombres, se había ido con él. En cuestión de segundos, todo estaba a punto de cambiar. Los ingenieros convocaron a todos los buzos que no estuvieran asignados a la misión de desminado. 4 hombres se sumergieron en el puerto en esa posición y permanecieron bajo el agua durante 45 minutos, en completa oscuridad, tratando de orientarse solo al tacto. Encontraron una pieza del brazo de una grúa. Un brazo de acero perteneciente a una de las grúas del puerto derribadas, enterrada bajo 1 metro de sedimentos hundidos, algo que había pasado completamente desapercibido en la primera inspección. De 27 pies de largo. Pesaba unas 14 toneladas. En Cherburgo no había ninguna grúa capaz de levantarla. Desmontarla en piezas transportables les habría llevado días, tiempo del que no disponían. La única opción era desplazarla. 9 pulgadas. 9 pulgadas era todo el espacio libre que se necesitaba. La operación de desplazamiento comenzó el 9 de julio y duró 40 horas ininterrumpidas. Los buzos, que trabajaban en grupos de 2 y se turnaban cada 90 minutos, ataron cables de elevación a la pieza de la pluma y los conectaron a un pontón de rescate en la superficie. Ese pontón era un plan de emergencia que 3 ingenieros habían montado en silencio durante 4 días con el equipo del taller de maquinaria del puerto, esperando que nunca fuera necesario. El pontón se lastró y se deslastró con aumentos precisos hasta generar la presión suficiente para crear movimiento hacia arriba sin realizar una prueba de elevación completa. La pluma se movió, lentamente, de forma irregular, de manera apreciable. Al llegar el 11 de julio, la lectura de profundidad en esa posición era de 17 pies. El canal estaba despejado. 16 de julio de 1944. El 20º día. El SS Sambut, un buque Liberty que transportaba 6.000 toneladas de carga, municiones, piezas de vehículos, provisiones, entró en el puerto exterior de Cherburgo a las 8:00. Avanzaba lentamente. La tripulación estaba preparada para el combate y el sonar estaba encendido. El guía portuario provisional se había memorizado el canal que había sido despejado la tarde anterior con una lancha. El Sambut atracó en el puerto sin incidentes. La descarga comenzó a las 9:30. Los alemanes habían dicho 6 meses. Habían pasado 20 días. Hasta el 25 de julio, el puerto movía 9.000 toneladas de carga al día. En agosto alcanzó las 14.000 toneladas. En septiembre, Cherburgo movía mensualmente más tonelaje del que los ingenieros alemanes que habían diseñado la destrucción del puerto habían calculado que sería necesario para su rehabilitación. El puerto apoyó el avance de Eisenhower desde Normandía hacia la frontera alemana a finales del verano de 1944.
Durante la crítica crisis logística en la que la Tercera Armada de Patton se quedó sin combustible a 100 millas del río Rin y cada gota de combustible en Francia se racionaba por vía aérea. El contraalmirante Hennecke pasó el resto de la guerra como prisionero. Vivió hasta 1984. En una entrevista posterior a la guerra, dijo lo siguiente sobre Cherburgo con su característico lenguaje conciso. Aplicamos el plan correctamente. No podíamos prever ese ritmo de los esfuerzos estadounidenses. No fue una fuerza militar la que reconstruyó ese puerto. Fue una mentalidad industrial aplicada a un problema militar. Tenía razón, y esa frase lo explica todo. Doswell Gulat fue ascendido a coronel. Hennecke no recibió un reconocimiento público equivalente a la Cruz de Caballero. Su nombre no aparece en la mayoría de los libros de historia estándar sobre la campaña de Normandía. Estos hombres que desminaron Cherburgo, montaron pontones en los talleres del puerto a medianoche y realizaron mediciones de profundidad en botes para allanar el camino al primer barco, no son mencionados por sus nombres. Se han incorporado en las notas al pie, entre las estadísticas sobre la logística y el tonelaje de los aliados. La historia de Cherburgo rara vez se cuenta como una historia de ingeniería. Esta historia se convierte en una simple frase dentro del relato más amplio de Normandía. Una nota al pie logística previa al drama de la ruptura. Sin embargo, esto debe interpretarse de forma más precisa. La estimación del enemigo sobre tu calendario se basa totalmente en sus propias necesidades. Esto no tiene prácticamente nada que ver con lo que tú estés dispuesto a intentar. Lo que realmente importa es que no hay nada imposible. Se trata de forzar los límites, creer y aplicar la técnica. La esencia de lo que hicieron los ingenieros estadounidenses no era técnicamente nueva. Volar barcos hundidos para abrir un canal, desactivar minas en condiciones de guerra, improvisar la infraestructura del muelle con materiales recuperados. Estas técnicas ya existían. Lo nuevo era no permitir que la imposibilidad de la solución completa impidiera la realización de la solución parcial. Los ingenieros de Hennecke, al aspirar a la perfección, se habían expuesto al fracaso. Un puerto tan completamente destruido que solo podía restaurarse dando cada paso con el equipo adecuado, en el orden correcto y de la manera correcta. Los estadounidenses refutaron esta suposición al no sentir la necesidad de seguir cada paso al pie de la letra. Esta lógica, construir una vía mínimamente transitable, actuar con los medios disponibles, resolver los problemas a medida que surgen y no antes de que aparezcan, se convirtió en la característica definitoria de la logística militar estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial y se mantuvo durante décadas después de la guerra. Esta lógica también se observa en las rápidas construcciones de aeropuertos en el Pacífico. También se observa en los sistemas de puentes Bailey, que permitieron continuar el avance en Europa por encima de los pasos destruidos. Se observa asimismo en toda filosofía moderna de gestión de proyectos que antepone el impulso a la perfección teórica. Cherburgo impartió al mando aliado una lección que les acompañaría hasta el final de la guerra y más allá. El enemigo basa sus previsiones en quienes creen que son ustedes. Esto no dice prácticamente nada sobre quiénes sois vosotros. Fue temerario el enfoque estadounidense en Cherburgo, arriesgar los barcos en un puerto que no estaba completamente despejado, aceptar la posibilidad de que hubiera minas, atracar el primer barco en el puerto sin que todos los problemas estuvieran resueltos. ¿O era esta la única respuesta lógica en una situación en la que no hacer nada era un desastre garantizado? Escribid vuestra respuesta en los comentarios. Y si quieres ver qué pasó cuando, en agosto de 1944, Cherburgo se convirtió en el único punto de fracaso de todo el avance aliado, suscríbete y no te lo pierdas.